Hermanas, buenas tardes. Para mí un placer estar con ustedes a través de este medio, de poder saludarles. Y la reflexión que hoy vamos a escuchar, que yo la titulé Las pruebas a través de la gracia de Dios. ¿Saben por qué, hermanas, titulé esta reflexión así? Porque, hermanas, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de angustia, pero con la diferencia que nosotras tenemos un Dios poderoso que nos sostiene en su bendita gracia. Hermanas, vamos a leer la palabra de Dios en Mateo 14, 22 al 33. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Mateo. Dice que ahí está una historia muy bonita, un milagro que el Señor Jesús realizó. Dice la palabra de Dios a partir del versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, dice que despedida la multitud subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: «¡Un fantasma!», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». Hermanas, después de un día de mucho trabajo, en que Jesús termina de estar con la gente, Él va al monte a orar a su Padre. Dice la Biblia que no va a descansar, sino que va a orar. Observen las palabras en el versículo 23. Dice: «Subió al monte para orar a solas, y cuando llegó la noche, estaba allí solo». Hermanas, ¿será posible que esté orando por esos discípulos que están navegando y que pronto van a tener una prueba grande? ¿Será posible que Jesús está orando por ellos? Nos dice la palabra de Dios que la barca era azotada por las olas en medio del inmenso mar. Imagínense, hermanas, esa barquita ahí en medio de ese mar tan inmenso y grande, y azotada con truenos, con relámpagos y las olas tan grandes que ya casi caían encima de ellos, y se iba a voltear esa barca. Cuánto miedo, ¿verdad? Hermanas, ¿cuántas veces en nuestras vidas nos encontramos en la misma situación? No podemos ir ni para atrás ni para adelante. Los grandes problemas nos azotan. Las olas azotaban a esa pequeña barca. En el versículo 25, Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. Caminando sobre el mar, hermanas. Jesús, en su infinita gracia y misericordia, decide ir donde están los suyos. Sabemos que en las tormentas y dificultades de nuestras vidas, el Señor Jesús está dispuesto a venir a socorrernos. Viene hacia nosotras, hermanas,
El mismo Dios viene hacia nosotras cuando nosotros estamos en diversos problemas. Muchas veces los salmos de David expresan esta verdad. Por ejemplo, en el Salmo 34:15, donde nos dice: los ojos de Jehová están sobre los justos, sus oídos están atentos a su clamor. En el versículo 19 nos dice: muchos son los males del justo, pero de todos ellos los librará Jehová. Qué bonita promesa, ¿verdad? Tenemos muchos males, hermanas, pero de todos ellos nos va a salvar el mismo Dios. Esa es una promesa muy bonita. Hermanas, nosotras tenemos a un Dios amoroso que acude a nuestro auxilio. Tenemos un Dios poderoso que no hay nada imposible para Él. En Job, capítulo 9, vemos cómo Dios contesta las preguntas que hace Job a Dios. Porque Job estaba enfermo, Job estaba angustiado, tenía miedo, como muchas veces lo tenemos nosotras. ¿Saben qué? Pedro y Job tenían miedo. En Job 9:8 al 10 leemos: por sí solo extiende los cielos y camina sobre las ondas del mar. Él hizo la Osa Mayor, el Orión, las Pleiades. Las Pleiades, hermanas, son un brillante grupo de estrellas. Eso quiere decir las Pleiades. Y las constelaciones. Él hace cosas tan grandes que son inescrutables y maravillas que no se pueden enumerar. Hermanas, Él hizo las grandes constelaciones, Él hizo el inmenso universo. Qué Dios tan poderoso que tenemos. El andar sobre las olas muestra una vez más que Jesucristo es Dios. Qué triste cuando en nuestra vida muy a menudo no reconocemos a la persona de Jesús, del mismo Dios todopoderoso. A veces nos olvidamos cuán grandes cosas Él puede hacer. Nos olvidamos, hermana, de que tenemos a ese Dios poderoso en nosotros. El Señor Jesús se acerca a ellos en el momento de la dificultad. Recordemos, el Señor Jesús se acerca a los discípulos en el momento de la dificultad y ellos no lo reconocen. Están ahí en la barca y no lo reconocen y ellos creen que es un fantasma. Creen que es un fantasma. ¿Y qué dice la palabra? Que tienen miedo. El temor y el miedo son muy diferentes. Miren, por ejemplo, el temor viene siendo como cuando tratamos de inculcarle a nuestros hijos de no tocar algo caliente para que no se quemen. Estamos haciendo que nuestros hijos no lo vaya a dañar algo que nosotros sabemos que a ellos les puede, como dice la palabra, dañar. El temor es bueno, hermanas. El temor es bueno. Dice, hay algo en las Escrituras que es llamado el temor reverencial. Por eso, en Proverbios 9:10 leemos: el comienzo de la sabiduría es el temor de Jehová, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Temor es el sentimiento de tener reverencia a Dios. Eso es el temor, hermana. Tener reverencia a Dios al darnos cuenta de lo infinito de su grandeza y de su santidad. La palabra nos dice en el versículo 28 que Pedro quiso ir hacia Jesús, y Jesús le dice: ven. Y descendiendo Pedro caminaba sobre las olas, así lo dice la palabra. Él, mirando a Jesús, va caminando sobre las olas. Nosotros le hemos dicho a Jesús: Señor, quiero estar contigo, quiero caminar en tus caminos. El Señor me dice: ven, y ahí estamos, caminando, andando en sus caminos, ¿verdad? Pedro mantuvo su mirada en el poderoso Jesús, que le dijo: ven. Pero de repente comienza a hundirse cuando se da cuenta que los vientos eran fuertes y las aguas se agitaban
¿Y qué es lo que grita Pedro? Señor, sálvame. Jesús me ha dicho, ven. Pero hermanas, cuando mis aflicciones me azotan y me agitan, yo siento hundirme en un profundo dolor y angustia. Y entonces le grito a mi Señor, sálvame que me hundo. Entonces recurro a la oración, ¿verdad? Cuando siento que me ahoga esa angustia y le digo al Señor, sálvame. Así le decimos al Señor, ¿verdad, hermana? Sálvame porque yo nada más no puedo con todo esto. En el versículo 31 nos dice, al momento Jesús extiende su mano y lo levanta y le salva. ¡Ah, qué alivio! Qué alivio ha de haber sido para Pedro el salir de esas aguas profundas que lo ahogaban. Hermanas, vamos a tomarnos de la mano del Señor. Podremos salir de ese mar profundo que nos ahoga. Nosotros tenemos la presencia misma del Señor en nuestras vidas, dado por gracia. ¿Por qué? Porque nosotras aceptamos al Señor en nuestro corazón. ¿Y en nosotras que vino a habitar? El Espíritu Santo. Así que en nosotras está la misma presencia de Dios. No merecíamos ese don, pero Dios nos los dio. ¿Por qué nos los dio? Porque nos ama, ¿verdad? Él es un Dios amoroso y nos ayuda en nuestras debilidades. Pedro fue débil y él le mostró su amor sacándolo del mar tempestuoso. Jesús le mostró su amor así, sacándolo del mar. La palabra de Dios nos dice en 2 de Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades. Qué difícil es gloriarnos en nuestras debilidades, ¿verdad, hermana? Sigue diciendo, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Gracia. Qué palabra, ¿verdad? Gracia. La palabra gracia significa la buena voluntad de Dios hacia nosotros. Y eso es suficiente para fortalecer. Su poder se perfecciona en mi debilidad. Qué bonito. Nosotras vamos a Dios en oración y Dios nos da la fuerza para seguir adelante. A veces los problemas son enviados para enseñarnos a orar. ¿Verdad que cuando tenemos problemas hacemos unas oraciones tan bonitas que nosotros nos admiramos y decimos palabras que ni siquiera pensábamos que las íbamos a decir? El Señor nos enseña a orar por medio de la angustia. El Espíritu Santo es el que nos da esas palabras que llegan hasta la misma presencia de Dios. Yo veo, hermana, ahora cuando nos unimos todas en la oración, ¿verdad? Cuando nos mandamos al grupo una oración, como todas vamos diciendo que estamos orando y todas estamos unidas en un mismo sentir. El Señor nos está enseñando a orar, hermanas, en estas situaciones, sostenidas por la gracia del Altísimo. Solo esa gracia basta para cada una de nosotras. Nada más, no hay nada, solamente esa gracia. Gracia divina es la que llena mi vida y me da las fuerzas para guardar las promesas de Dios. Cuando me dice que su fidelidad es grande y sus misericordias, así lo dice en Lamentaciones 3:23. Grande promesa del Señor. Romanos 8:17 también nos dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. No es fácil seguir a Cristo, hermanas, no es fácil. Las aflicciones producen obediencia a la voluntad de Dios, que nos prepara para la venida
de Cristo. Nos está preparando el Señor para su venida, hermana. Recordemos que nosotras estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra morada está allá. Está allá con el Señor. Allá el Señor está preparando nuestras moradas para vivir una eternidad con Él. Para terminar, hermanas, en Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué nos dice Dios? Que Dios nos ha hecho justos por medio de la cruz de Jesús, para que siempre podamos acercarnos confiadamente a su presencia y encontrar un trono de gracia en nuestra angustia. Qué bonito texto, que nos invita a acercarnos al trono celestial confiadamente, sin dudar, por medio de la gracia derramadas en nosotros por medio de Jesucristo. Acerquémonos al Señor, hermanas, llevemos nuestras angustias a Él, pero también vamos a darle la gloria y la honra, porque solamente Él es digno, hermanas. Aún en angustia, demos gracias al Señor por esa gracia que nos sostiene, y démosles la honra y la gloria a Él, porque nos rescató para darnos vida eterna, y algún día ya no estaremos aquí sufriendo, porque allá, acuérdense, hermanas, ya no están las enfermedades, allá ya no hay dolor, allá vamos a vivir siempre con nuestro Dios. Por eso vamos a animarnos unas a otras, y aunque estemos en angustia, vamos a darles la gloria y la honra a quien la merece por siempre. A Él sea la gloria y el honor. La gloria sea para el Rey. Dios bendiga su palabra, hermanas.